Soy inocente, no tuve ni tengo nada que ver con la muerte de Mumi. Ella se inmoló. ¿Se inmoló? Ella se inmoló. Porque no permitió que la violaran. Porque no permitió que la violaran. Tirada como una porquería en un basural. Hago comidas más las saladas, digamos. Las dulces me cuestan. Usted está queriéndome decir que las masas no son tu especialidad. Por favor. Soy Sebastián Ortega y esto es He visto morir, un podcast sobre forenses, detectives y criminales. Las explosiones y los fogonazos despiertan a la familia Manfil, que duerme en un departamento de un tercer piso de Villa Corina, en el partido de Avellaneda. Esa madrugada del 27 de octubre de 1976, Karina, de 4 años, ve morir a su hermano Carlitos, de 8. La mamá, Angélica Zenobia Zárate, recibe 3 disparos y muere en la cocina con su bebé en brazos. El papá, Carlos Manfil, intenta escapar. Se tira por la ventana y se fractura un fémur al caer. Un militar lo atrapa y lo remata de un tiro en la cabeza. El operativo conjunto de militares y policías de civil queda registrado en un documento oficial. Hablan de un enfrentamiento, de varios subversivos abatidos. Esa misma madrugada, los muertos son enterrados como NN en una fosa común en el cementerio municipal de Avellaneda. Con el regreso de la democracia, el equipo argentino de antropología forense trabaja durante 4 años excavando el sector 134 del cementerio, un área habilitada especialmente por la policía para descartar los cuerpos de sus víctimas. Rescatan 347 cadáveres, entre ellos el de Carlos Manfil, Angélica y su hijo Carlitos. En 1991 son identificados a partir de un novedoso método, la comparación de ADN. ¿Cómo se restituye la identidad de un desaparecido? Esto es He visto morir, un podcast sobre forenses, detectives y criminales. En el episodio de hoy estamos con el doctor Luis Fondebrider, presidente del equipo argentino de antropología forense. Luis, muchísimas gracias por estar. Gracias por la invitación, un gusto. Además de ser el presidente del equipo argentino de antropología forense, sos uno de los integrantes del primer equipo, uno de los fundadores del equipo. Hay una anécdota muy conocida. En una marcha en el año 1984, alguien se te acerca y te dice: hay un gringo que quiere hacer exhumaciones y necesita ayuda. Ese gringo era el antropólogo forense Clyde Snow, que había llegado de Estados Unidos, convocado por la justicia argentina para participar en exhumaciones de personas desaparecidas. ¿Cómo fue ese primer encuentro con él y cómo siguió el equipo trabajando, o cómo empezó a trabajar el equipo a partir de ese momento? Ese primer encuentro en 1984 fue totalmente inesperado y que se da en el contexto de la necesidad que tenían especialmente las abuelas de Plaza de Mayo, pero todos los familiares, de contar con una respuesta científica más seria de lo que se estaba haciendo en esos momentos en Argentina en la búsqueda de personas desaparecidas, y tiene que ver con la llegada al país de una delegación de científicos forenses en la que estaba el doctor Clyde Snow, todos de origen norteamericano. Entre ellos había una genetista que abuelas de Plaza de Mayo quería saber si se podía relacionar en esos años a un niño que estaba desaparecido con sus abuelos, y en el caso de Snow tratar de recuperar cuerpos de personas que estaban enterradas sin identificación en todo el país, que se estaba descubriendo en esos momentos. Ese es el contexto donde nos acercamos a él y nos propone ayudarlo en una exhumación que tenía que hacer en el norte del Gran Buenos Aires. Había pedido ayuda a los profesionales de antropología, no tuvo una respuesta muy clara, entonces un grupo de estudiantes de antropología, arqueología y medicina decidimos apoyarlo en esta primera vez, y a partir de allí comenzamos una relación con Snow y con esta temática que era muy nueva para todos nosotros. ¿Cómo fue esa primera excavación? Ustedes en ese momento no lo conocían demasiado a Clyde Snow, además en un contexto donde todavía los militares seguían teniendo cierto poder y seguían en actividad de alguna manera, y no es el clima, por ejemplo, que se vive hoy socialmente, el miedo, la seguridad que había en ese momento. ¿Cómo es esa primera excavación que hacen? Era todo muy nuevo para nosotros, estar en un ámbito académico, universitario, a estar de golpe involucrados con policías, médicos forenses, jueces, familiares de personas desaparecidas en un cementerio. Como decís bien, era una democracia muy reciente, muy débil, pero la figura de Snow nos dio tranquilidad. Él nos dijo: hagan su trabajo, yo voy a estar a cargo. Y después de terminar ese trabajo, muy tarde a la noche, nos dimos cuenta que
que lo que estábamos estudiando en ese momento podía tener un impacto directo en esta búsqueda que estaban haciendo los familiares de verdad, pero también de justicia. En ese momento se estaban haciendo otro tipo de excavaciones, no con el mismo método, con gente que trabajaba en los cementerios. Había una necesidad de crear un equipo que trabajara científicamente en esa búsqueda de cuerpos. Existían dos problemas. Por un lado, cuando comienzan las exhumaciones a principios del 84, que se lo llamó el show del horror porque fueron hechos en forma totalmente no científica, con palas mecánicas, con sepultureros, y en todas ellas estaban presentes médicos forenses que les pareció correcto trabajar de esa manera, casi todos. Se perdió gran cantidad de restos, se destruyó un número importante. Al mismo tiempo, estos médicos forenses oficiales no estaban capacitados ni tenían la formación para analizar un esqueleto, ya que están acostumbrados a trabajar con cuerpos frescos. Pero por otra parte había una falta de credibilidad en estos médicos oficiales por parte de los familiares, ya que habían sido muchos de ellos parte de la dictadura, entonces había muchas sospechas sobre si podían actuar en forma independiente. En ese contexto es que la llegada de SNAU crea la posibilidad de tener una respuesta independiente del sistema oficial para que los familiares no solamente tuvieran un trabajo hecho con mejor calidad, sino también con transparencia y credibilidad. ¿Fue positiva esa primera búsqueda, esa primera investigación? No pudimos identificar a la persona, no era la persona que era, y a todos nos impactó mucho esa respuesta negativa que hubo que dar a la familia. Pero al mismo tiempo, como te decía antes, también nos dio la pauta que hacer las cosas de otra manera podía tener un impacto diferente. El 31 de enero de 1986, el ex oficial de la policía bonaerense, Daniel Horacio Rivas, denuncia en tribunales que el periodista Rafael Perrota, exdirector del Cronista Comercial, había sido asesinado en la Unidad Regional 2 de Lanús y da un posible lugar donde podría estar enterrado. Dice, habla del cementerio de Avellaneda, donde podría haber sido enterrado en una tumba NN. A partir de ahí se ordena o se abre la posibilidad de ir a trabajar en el cementerio de Avellaneda. ¿Qué es lo que sucede en esa primera búsqueda y qué es lo que se abre a partir de esa primera búsqueda? Al surgir este testimonio, la Cámara Federal y la Fiscalía, en ese momento a cargo del doctor Estracera, nos solicita ir a este sector del cementerio de Avellaneda que se llama 134, que es un área de unos 20 metros por 12, que estaba separada del cementerio, donde comenzamos a excavar en un área que nos señaló un sepulturero, un área que no tenía indicaciones, de pastos altos, muy descuidada, y encontramos gran cantidad de restos óseos en una fosa común. Y al tener ese hallazgo, detenemos el trabajo y le informamos al tribunal que para hacer una excavación adecuada hay que relevar todo el terreno y que en ese lugar específico donde habíamos excavado no se encontraban restos del señor Perrota, pero que no podíamos hablar de todo el sector hasta no trabajarlo. Entonces, con la autorización del tribunal y luego de un juzgado que tenía a cargo otra causa por otro familiar que presumía que su hija estaba enterrada allí, comenzamos una tarea que se extendió por casi 5 años en este sector, que permitió recuperar cerca de 330 cuerpos en una serie de fosas comunes y fosas individuales. ¿Es el trabajo en fosas comunes más grande que se hizo en la Argentina, en el cementerio de Avellaneda? No, el trabajo más grande lo hicimos en el cementerio de San Vicente, en la provincia de Córdoba, donde recuperamos en una de las fosas comunes más de 120 cuerpos, y quizás en estos momentos el que está en esas cifras es el que estamos haciendo junto con colegas de Tucumán en el llamado Pozo de Vargas, donde ya se han recuperado a través del trabajo de los colegas más de 120 cuerpos. Bueno, en ese lugar, en Avellaneda, empiezan a trabajar, descubren en total 336 esqueletos. En esa época, ¿cuál era el método para poder lograr la identificación de una persona? Identificar significa comparar dos tipos de información. Información ante mortem, que son los datos de cómo era una persona en vida, datos genéricos como el sexo, la edad, la estatura, hasta enfermedades que haya tenido la persona, marcas de nacimiento, tatuajes, etc. Eso se compara con lo que se llama información post-mortem, que son los datos que podemos sacar del análisis del cuerpo y de cualquier elemento asociado. Es decir, la identificación es un proceso. En esos momentos no existía la genética, que causó una revolución, pero que, es bueno aclararlo, tampoco es algo mágico ni infalible, también tiene limitaciones. Entonces, los métodos tradicionales de comparación son los que tienen que ver con huellas dactilares
y datos odontológicos. Cuando ya no hay tejido blando y hay un esqueleto, no tenemos huellas dactilares, sí podemos tener datos odontológicos, pero también tenemos que contar con los registros odontológicos que deben poseer los dentistas que hayan atendido a esas personas. Pero además hay que comparar los otros tipos de datos. En esa primera etapa de Avellaneda, las primeras identificaciones se hacen sobre datos muy específicos que encontramos en los cuerpos. Una operación, una cirugía, una patología, una poliomielitis, algunas cuestiones odontológicas, pero eran muy pocos los casos. Esto aumentó a partir de que pudimos incorporar la genética en este proceso de identificación. El primer caso que se logra, que culmina con la identificación a partir del uso de la genética, es el caso de la familia Manfil. Así es. Carlos Manfil, su esposa Angélica y Carlitos, el hijo de 8 o 9 años de la familia. ¿Qué cambió en el trabajo de ustedes la posibilidad de empezar a contar con esa herramienta novedosa? Lo que hace la genética es suplir otro tipo de información cuando no está disponible. Si uno tiene una buena ficha odontológica y tiene una buena dentadura de un cuerpo, no hace falta hacer análisis genético, lo mismo si tiene huellas dactilares. Pero es bueno otra vez reiterar que la identificación es un proceso. La genética lo que permite es, a través de una muestra biológica, que puede ser de sangre o de saliva de una persona viva, extraer lo que se llama el perfil biológico de cómo es esa persona desde el punto de vista genético, y se compara con una muestra de un esqueleto, que puede ser un diente o de un hueso, que se obtiene otro perfil genético. Se hace la comparación y si hay lo que se llama un match, como que tienen que ver, ese es un primer paso del análisis genético. Después hay que ver estadísticamente cuán significativa es esa coincidencia entre ese cuerpo y los miembros de esa familia. Y además brinda un nivel de probabilidad que se puede expresar numéricamente que otras áreas, como pueden ser las huellas dactilares o los datos odontológicos, no brindan. Pero insisto, la genética también tiene problemas, también tiene fallas, produce lo que se llama a veces falsos positivos, que hay una coincidencia y esa coincidencia se debe a una variación genética y no porque sea la persona. Por eso hablamos de un proceso donde se compara y se evalúa toda la información y se arriba a una conclusión. Después resta un último paso, que es la decisión judicial, la confirmación judicial de esa restitución de la identidad. Exactamente. Lo que hacemos nosotros, los especialistas forenses, es hacer una identificación científica. La identificación legal es la tarea del juez. Nosotros somos meros ayudantes técnicos del juez o del fiscal. Ellos toman la última decisión y a veces es así, claro, ellos pueden decir: no estoy conforme con el resultado, quiero otro análisis, o agréguele algo para que yo pueda interpretar mejor. Por eso hablamos de identificación científica y otra legal. A lo largo de 34 años ustedes lograron identificar alrededor de 780 personas desaparecidas vinculadas al terrorismo de Estado. ¿Qué significó para ustedes en el equipo cada una de estas restituciones de identidad, cuando le pueden devolver al familiar el cuerpo de ese desaparecido? Por una parte, es reconstruir la historia de esa persona que fue privada de su identidad, de su historia, y de alguna manera transformado en una persona como un NN. Lo terrible de la desaparición forzada es el limbo, donde no sabemos si la persona está viva o está muerta. Entonces, cada identificación significa volver a reinsertar a esa persona en la sociedad, devolverle su nombre, que el familiar pueda tener una sepultura digna, visitarlo, recordarlo, pero al mismo tiempo significa aportar pruebas científicas a las justicias. En Argentina es uno de los países que más ha actuado en cuanto a establecer las responsabilidades de lo sucedido a través de investigaciones judiciales, y nuestro trabajo se inserta en ese marco, ofrecer pruebas científicas a la justicia en las investigaciones que llevan adelante. ¿Y vos te imaginabas que en caso de estar vivos ellos iban a volver algún día? ¿Y cómo iba a ser ese encuentro? Porque, ¿sí? Sí. No sabría si estarían bien, si recordarían, si estarían mudos, si les faltaría una pierna, si les faltaría, no sé, si estarían ciegos, no sabía. Sí sabía que iba a ser algo divino, como el hecho de que el día de mañana me vengan a decir: bueno, acá está la prueba de que son, y lo esté sepultando como mis padres. Es hermoso. Sí. Divino, sí. Sí. O sea, ahí empiezo mi vida.
Recién escuchábamos a Karina Manfil, es la hija de Carlos Manfil y Angélica Zenobia Zárate. Lograron la identificación de sus familiares a partir de un trabajo de investigación y el uso de ADN. Y escuchamos un poco de ella, que todavía, hasta el momento en que le confirman que esos cuerpos hallados eran sus familiares, ella todavía tenía la esperanza de que podrían aparecer con vida. Es decir, que la identificación no solamente implica la restitución, sino que también es la certeza de la muerte. Viene de alguna manera a cerrar esa posibilidad de encontrar a un familiar con vida. Es lo que expresan todos los familiares, no solamente en Argentina, sino nosotros hemos trabajado en más de 50 países del mundo en este tipo de temáticas, de casos, y siempre para el familiar es la falta de certeza, la angustia. Hay familiares que incluso después de décadas dejan una carta si salen a la calle diciéndole a su familiar: si vuelve no te vayas, o dejan su habitación intacta. Esta es una constante y es, como mencionaba antes, lo terrible de la desaparición, ese limbo en que queda el familiar y su ser querido. Por eso, según lo que nos manifiestan los familiares, obviamente no trae una respuesta concreta, no se recupera la vida, pero sí expresan que representa una suerte, un poco de alivio, de mitigación de la angustia de tantos años de no saberlo sucedido. Volviendo un poco al trabajo ese que sostuvieron durante casi 5 años en el cementerio de Avellaneda, y en el que lograron la identificación en el año 91 de la familia Manfil. En ese momento, ¿Snow seguía liderando el equipo? ¿Seguía trabajando con ustedes? En Snowsul seguimos en contacto directo los primeros 3-4 años. Él visitó y se quedó largas temporadas en la Argentina. Y después comenzamos a viajar con él a otras partes del mundo. Primero a Chile, después a Centroamérica, a las Filipinas. Lo comenzamos a veces a incorporar a nuestros viajes al exterior. Hasta su muerte hace algunos años tuvimos una relación muy, muy estrecha con él y seguimos su legado que tenía que ver con tomar a los familiares como una parte central de la investigación, con el concepto de trabajo multidisciplinario, algo que lamentablemente aún cuesta entender no solamente en la Argentina, sino en muchas partes del mundo, y la necesidad de no utilizar solamente máquinas, sino también utilizar el razonamiento y el conocimiento para entender un caso. ¿Y por qué es tan importante el vínculo con los familiares? Primero porque son los más interesados. El familiar tiene que ser central porque tiene derecho a saber, tiene derecho a participar, a saber cómo llegamos a un resultado, cómo identificamos o no a su ser querido, qué métodos utilizamos. Es decir, por muchos años, incluso el día de hoy, el tema forense para los familiares funciona como una caja negra. Ellos dan información y quizás se enteran hace los años qué sucedió con esa información. Muy pocas veces se les explica cómo se llega a un resultado, muy pocas veces se les explica las limitaciones que tiene la ciencia, las posibilidades. Entonces, muchas veces el descreimiento y la falta de confianza en los forenses es muy alto. Muchas veces a los especialistas forenses no les gusta hablar con los familiares o hablan desde una posición muy superior porque tienen el conocimiento. Y eso es lo que le resta credibilidad muchas veces al trabajo. En alguna entrevista ustedes contaban que de alguna manera el respeto de los familiares tenía que ver un poco con que ustedes eran quienes tocaban a sus muertos. También tiene que ver un poco la relación que establecemos. El familiar en todas partes del mundo, más allá que quiere tener una relación con la justicia, con el fiscal, con el juez, con el tribunal, a los que nos toca trabajar con los cuerpos de sus seres queridos, se quiere una relación especial. Nos pasó trabajando en las Islas Malvinas, con la identificación de los soldados, que cuando notificamos a algunos familiares, me dijeron: bueno, ustedes tocaron a nuestros muchachos, queremos tocarle las manos. Entonces, realmente es una relación muy directa que crea un vínculo muy importante y a nosotros también nos hace bien como científicos, como personas, esa calidez, esa relación con las familias. ¿Cómo fue el trabajo que hicieron en Malvinas? Fue un trabajo muy intenso, fue nuevamente una tarea, un equipo multidisciplinario, después de muchos años de negociaciones diplomáticas, una tarea colectiva, que el mérito no es ni de un gobierno ni de una persona. Sí hay que mencionar a 2 o 3 personas que fueron claves porque
Cuando nadie quería hacer nada, ellos golpearon la puerta, como es la periodista Gaby Cofisi, como es el ex soldado Julio Aro, como es Roger Waters, que está estos días, como es el general inglés que recuperó los cuerpos y les dio sepultura digna, Jeffrey Cardoso. Nosotros ingresamos como parte del trabajo que hacía el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la parte forense, entrevistas con los familiares, y realmente fue muy, muy intenso, muy fuerte, y afortunadamente el día de hoy ya tenemos 102 soldados identificados, nos restan 20 más y seguimos trabajando en ese sentido. Además de trabajar en los cementerios en Argentina, además de trabajar en Malvinas, además de trabajar en Bolivia en el reconocimiento, en la identificación del cuerpo del Che Guevara, trabajaron en muchísimos países: México, Guatemala, El Salvador, Timor Oriental, Angola, Sudán, Chipre, Irak, Bosnia, Croacia, muchísimos más. ¿Por qué crees que el equipo argentino de antropología forense se convirtió en uno de los más respetados del mundo? Creo que hay una serie de factores que tienen que ver con la credibilidad entre los familiares, el hecho de ser independientes de cualquier partido político, gobierno, el hecho de tener un enfoque multidisciplinario con un muy alto nivel científico, de establecer una relación horizontal no solamente con los familiares, sino con quien solicita nuestra tarea. Y creo que también la experiencia argentina en este tipo de temáticas ha sido muy importante, especialmente todo lo que hace a verdad, justicia y memoria. Eso ha hecho que nosotros nunca nos ofrecemos para ningún trabajo, la gente nos llama, evaluamos la solicitud y si pensamos que se dan las condiciones lo hacemos. Pero creo que es un poco lo que ha cimentado la tarea del equipo y la relación que tenemos con cada familiar que nos solicita. En el caso puntual de México, el primer trabajo que hicieron fue a partir de 1993 con las desapariciones de mujeres en el estado de Chihuahua, las mujeres de Ciudad Juárez, y a partir de ahí también fueron convocados después para otro tipo de trabajos ya más vinculados en el caso de desapariciones de migrantes o otro tipo de casos de desapariciones vinculadas al Estado y a organizaciones narcocriminales. ¿Qué tipo de similitudes ves en el hallazgo de una fosa común en México de migrantes o el trabajo que hicieron vinculado a la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa con el trabajo que hicieron previamente en Argentina con la búsqueda de desaparecidos de la última dictadura? Desde el punto de vista metodológico, técnico, científico es bastante similar. Quizás en el caso de México, alguno de los casos, especialmente de los 43 estudiantes, exigió conformar un equipo mucho más diverso en cuanto a especialidades que muchas veces no se utilizan por la complejidad del caso. Desde el punto de vista del contexto político es totalmente diferente. En el caso de Argentina trabajamos bajo las consecuencias de lo que fue una dictadura militar, en democracia, en un contexto de paz, más allá de algunos incidentes. En el caso de México la violencia continúa, tanto en lo que es feminicidios, el asesinato de mujeres, que es lo que comenzamos a trabajar en el año 2003, el efecto del narcotráfico, el hecho de la participación de fuerzas del Estado en los hechos, hacen que el panorama desde el punto de vista de seguridad sea mucho más complejo que el de Argentina, porque esto está continuando su sede en México. Eso hace que, tenemos hoy en día una oficina en México con aproximadamente 10 colegas que están haciendo la tarea, pero uno mira en perspectiva lo que está sucediendo en México y realmente no ve el fondo de la problemática. Incluso en el caso de México hubo un intento por parte del Estado mexicano de cerrar la investigación diciendo que habían sido los cuerpos de los 43 estudiantes habían sido incinerados después de haber sido secuestrados y entregados a un cártel. El análisis científico que hicieron desde el equipo de alguna manera logró derribar esa versión, demostrando que los fuegos no habían sido en un único episodio, que habían sido hechos con anterioridad al momento en el que supuestamente los habían quemado, y de alguna manera derriba el intento del gobierno de instalar el cierre de una investigación. ¿Se da en muchos países esa disputa de tener que ir a derribar una verdad oficial instalada? Hay circunstancias en las que se da, quizás no con tanta nivel de confrontación como fue en el caso de México,
Pero sí, muchas veces las versiones que nosotros damos no coinciden con las versiones oficiales. Muchas veces, especialmente pasó mucho en la Argentina, lo que se quiso hacer pasar como enfrentamientos armados, lo que vemos hablan de ejecuciones. Pero nuestra posición ha sido siempre la misma: debatamos científicamente, no de política, porque nosotros no somos políticos, somos científicos, y siempre en el debate científico va a salir lo más aproximado a la verdad. ¿Y esa discusión en el caso de México cómo se saldó? Todavía no hemos podido darla, la discusión científica. Nosotros trabajamos cerca de 15 meses en el caso y seguimos trabajando en el caso de los estudiantes. Hemos formado un equipo de 15 especialistas de 8 nacionalidades, que de diferentes enfoques analizamos lo que se llama el basurero, donde fueron hallados los restos que motivó esta investigación. Incluso nuestro informe fue apoyado por la Comisión de Expertos de la OEA, y lo que seguimos reclamando es que hay que seguir investigando y buscando a los estudiantes. En todos estos años de trabajo participaste en numerosas excavaciones, en identificación de muchísimas personas desaparecidas. ¿Hay algún caso que te haya conmovido más que otro? Quizás el caso que nos marcó a varios de nosotros fue la investigación de lo que se considera la masacre más grande que hubo en América Latina, que es la masacre del Mozote, ocurrida en El Salvador en 1981, cuando el ejército salvadoreño ataca 6 pueblos a lo largo de un par de días, y como consecuencia mueren 1000 personas. A nosotros nos tocó en el año 1992 trabajar a pedido de la Comisión de la Verdad de El Salvador y de la Justicia Local, una fosa común donde recuperamos los cuerpos de 151 chicos, niños de 6 a 8 años, y realmente ese caso nos marcó mucho por el contexto, porque eran niños, por las dificultades que tuvimos que pasar desde el punto de vista político para poder trabajar en ese caso. Junto al hallazgo de los huesos, ¿quedan otros objetos que permitan entender un poco más, contextualizar esa persona? Sí, es un error pensar que lo que se llama escena del crimen, que nosotros llamamos en realidad el lugar del hallazgo porque no sabemos que se cometió el crimen. El error más habitual en muchas partes del mundo es pensar que lo que uno recupera de una escena son solamente objetos, un cuerpo y un proyectil o efectos personales. Lo que hay en una escena es comportamiento humano, y lo que uno hace, más allá de los objetos que recupere, es realizar un análisis y una interpretación que sirva para la investigación más completa. En muchas ocasiones la escena es tan importante o más importante que la autopsia, que el análisis de los restos. Pero lamentablemente las escenas, incluido la Argentina, es donde más errores se cometen y más se destruyen pruebas. Entonces sigue siendo fundamental que se mejore mucho el trabajo en las escenas. Antes de volver a esta última parte, en el caso de El Salvador, ¿qué comportamiento humano detectaron? Detectamos cómo los niños fueron introducidos, cómo fueron dispuestos, las posiciones de los tiradores. Sí, a partir de los proyectiles que encontramos y de las vainas hervidas de los fusiles que se utilizaron, pudimos reconstruir en muchos casos las posiciones de los tiradores con respecto a los niños, cómo se tiraron las paredes abajo de esa construcción para taparlos. Es decir, se pudo enmarcar ese caso, esa parte específica del caso, con una investigación histórica más amplia de cómo se hizo esta operación de esta masacre gigantesca que se cometió en esa zona de El Salvador durante la guerra. Hiciste referencia recién a las dificultades que hay en Argentina para investigar. ¿Cómo crees que es el diálogo entre el Poder Judicial y la ciencia forense? El diálogo es muy malo. Siempre el diálogo entre ciencia y derecho es complicado, pero no solamente acá, sino en todas partes del mundo, ya que el abogado, en su función de abogado, de fiscal o de juez, necesita respuestas contundentes, un sí o un no. Los científicos muchas veces no podemos darlas porque nos manejamos con márgenes de posibilidad, de probabilidades, y muchas veces no entienden los abogados esa limitación que tiene la ciencia. El problema, por otra parte, es que muchas veces los forenses piensan que tienen respuestas para todos. Estoy hablando de forenses, criminalistas, todas las especialidades, y muchas veces les cuesta decir que no. Cuando nos formó el doctor Snow hace muchos años, nos dijo: cuando encuentren a un especialista forense que tiene respuestas para todo, quédense tranquilo que no sabe mucho. Y realmente es así. Uno no puede saber de todo, hay cosas que no sabemos. La ciencia no funciona como en CSI, como en Bones, tenemos limitaciones. Y es importante este diálogo para que nos entendamos entre
fiscales, jueces, abogados y forenses, y sabemos qué podemos dar, qué no podemos dar, y realmente brindemos un mejor servicio a la justicia. Hoy, a pesar de todo el trabajo que se hizo en la búsqueda de personas desaparecidas, víctimas del terrorismo de Estado, sigue habiendo deficiencias en Argentina para encontrar a una persona desaparecida hoy. Si una persona hoy desaparece en Catamarca, no es tan sencillo buscarla en el resto del país, no existen bases de datos. ¿Cuáles crees que son las deficiencias en ese trabajo de búsqueda de una persona? La situación es grave, como bien decís vos. Si bien hace 2 años tenemos un sistema federal de búsqueda, el CIBEFU, todavía falta mucho por hacer. ¿Por qué? Primero porque no hay un acuerdo político entre todas las fuerzas para los ministerios para que trabajar con un protocolo único, para que se alimente una base de datos única. Argentina tiene 24 provincias, cada provincia tiene su sistema forense que trabaja en forma aislada de los otros. No hay una coordinación, no hay una base para juntar la información, cada uno tiene su protocolo, entonces algo que debería ser muy sencillo se ha vuelto muy complicado, y uno visita muchos lugares donde hay cuerpos no identificados que van a los cementerios. Los cementerios, si no hay una orden, no hay un hogar, después de un periodo arrojan esos cuerpos a un osario común y se pierde información. Y además tenemos problemas importantes en la escena, cómo se guarda la información, cómo fluye la información. El caso de Luciano Arruga es uno de los tantos ejemplos. Estuvo enterrado 5 años en Chacarita, su familia buscándolo desesperadamente cuando el cuerpo estaba enterrado allí. Es decir, la coordinación es muy precaria, se están haciendo mejoras, pero todavía falta mucho porque es un sistema eficaz, moderno y adecuado como por ejemplo tiene Colombia. ¿Hay muchos muertos enterrados como NN en Argentina? Las estadísticas son pocas, estamos tratando de recopilarlas. Significa saber cuántos cuerpos hay en cada cementerio. Obviamente no tenemos las cifras que teníamos después de la dictadura, ni tenemos las cifras de México, de Centroamérica, pero hay gente que está enterrada sin identificación porque no se hace un seguimiento del caso o porque se piensa que un banco de datos genéticos va a resolver esto. En realidad lo que hay que trabajar son lo que se llama bancos de datos forenses. Lo que estamos haciendo en Centroamérica y México, donde creamos un sistema multinacional de comparación de la información que surge de los familiares de los migrantes desaparecidos que salen de sus países, cruzan México y mueren en México, o cruzan Estados Unidos y mueren en el desierto. Creamos un sistema de información de esos familiares, de bancos forenses, no solamente la genética, para cruzar con los cuerpos y los análisis que se hacen en los Estados Unidos con los cuerpos encontrados. Entonces, pensar que un banco de datos genéticos va a resolver esto es un error de visión científico enorme. Hay que recuperar toda la información, recolectarla de la misma manera para que pueda ser cruzada. Esto no significa una inversión millonaria, sino significa coordinación, nada más que eso. Claro. Y en el caso de los trabajos que hicieron ustedes recuperando cuerpos, todavía faltan identificar alrededor de 800 cuerpos más o menos que fueron recuperados, pero que todavía no saben quién es. ¿Cuál es la dificultad que a tantos años todavía sea imposible identificarlos? La dificultad más importante es la ausencia de datos antemortem, es decir, datos antemortem que implican muestra genética. Nosotros tenemos un banco de datos genéticos que tiene unas 11.000 muestras de familiares de personas desaparecidas durante la dictadura, pero faltan muchos más. Necesitamos que el familiar se acerque al sistema que se ha creado para eso, que dé unas gotas de sangre, y eso se compara con nuestra base de datos de perfiles de restos óseos y con otra información médica, antropológica, ontológica, que permite seguir avanzando con las identificaciones. ¿Y por qué es que tanta gente decide no acercarse? ¿Por miedo? Siempre ha sido muy difícil en Argentina el tema de la desaparición y pensar de buscar a su ser querido muerto a pesar del paso de los años. Es una decisión individual, muy personal. Hay gente que se acercó enseguida, hay gente que todavía le cuesta. Nosotros, por supuesto, respetamos cada decisión. La posibilidad está, tenemos de esos cuerpos que aún no han sido identificados, tenemos en todos sus perfiles genéticos, su información, todo lo que pudimos extraer del análisis multidisciplinario. Entonces está a la espera que realmente el familiar que lo desea, que todavía no sabe, se acerque a dar su información. Antes de cerrar, a cada entrevistado le pedimos que elija algún libro y una película que lo hayan marcado en su vida y que de alguna manera quieran recomendar a los oyentes. El libro es El Cuarteto de Alejandría de Lawrence Durrell, un escritor inglés.
Y una película, Il Sorpasso, una película italiana con Vittorio Gassman y Jean-Louis Trintignant. Bien, la última para ir cerrando. Pasaron 34 años de aquella marcha en la que se acercó alguien a decirte que había un gringo que estaba buscando a gente para excavar y exhumar cuerpos de personas desaparecidas. Toda la vida dedicada a encontrar rastros en los huesos. ¿Te imaginas qué hubieras sido si no hubieras hecho eso? Me hubiera gustado jugar en Boca. Luis, muchísimas gracias por haber venido en el día de hoy. Nos encontramos en el próximo episodio de He visto morir. De nada, un gusto.